Hoy vamos a presentar a María José Marcos, escritora de Las Damas Oscuras. Voy a ver si... ¿Vale? A ver si ahora me deja invitarte. Vale, ya tienes la invitación enviada. Buenos días de nuevo a Víctor. Y ya la tenemos Ya por estoy ahí. aquí. Menos mal que las nuevas tecnologías y yo no nos llevamos bien. Bueno, es que las tecnologías son maravillosas, pero a veces pasan estas cosas. Ya Sí, estamos, sí, ya estamos conectadas. ya Buenos días a estamos en todos. directo. Bueno, voy a presentar un poquito a María José para que todo el mundo la conozca. María José Marcos es de Alicante, nació un 11 de abril. Desde bien pequeñita sentía pasión por la lectura y la escritura. Se considera una fanática de la literatura fantástica y de clásicos de culto. Sin embargo, su verdadera vocación la descubrió hace tan solo unos años cuando se dio cuenta de que el erotismo era su auténtica motivación, unido a tramas oscuras y retorcidas que justificasen su presencia. Su pasión por las letras y la comunicación la llevó a estudiar la carrera de periodismo en la Universidad de Valencia y a partir de entonces su vida laboral no cesó trabajando en diversas televisiones locales, nacionales, autonómicas, hasta llegar al puesto que trabaja en la actualidad, que es directora de comunicación del grupo Terra Mítica Palandia. Su sueño siempre fue la escritura. Desde bien pequeña escribía sus propias historias, tomando en algunos casos a sus mejores amigas como protagonistas y en otros creando personajes de la nada. A partir de hoy comienza a cumplirse ese sueño con el nacimiento de Las Damas Oscuras, que han venido para quedarse. De la mano de la editorial Avant, que apostó por ella, ya cuenta con sedes en diferentes capitales españolas, entre ellas Madrid, que ha iniciado esta ilusionante etapa que no ha hecho más que empezar. Bueno, un placer tenerte aquí. Igualmente, el placer es mío. Tenía muchas ganas y bueno, Bueno, me he levantado con mucha ilusión para compartir este ratito con vosotros. sí. Bueno, hablar de ti es hablar de una conexión muy especial entre nosotras. Yo la conocí, no sé en qué momento nos conocimos, pero hubo una conexión muy fuerte entre nosotras. Y bueno, cuando leí sus novelas, que imagino que habréis leído el resto, no sé si en 2 semanas me había leído ya las dos, las dos. Creo que menos, porque además me sorprendió mucho cuando me dijiste, ya las he terminado las dos, y dije, las Sí, dos, o sea, no saliste ni a novela por semana. sí, Fue algo sí, brutal. Y tenemos que decir que las novelas son gorditas, ¿eh? Que tienen una sí, media de sí. 500 páginas cada una, o sea que son Bueno, novelas. cuéntanos en qué momento surge la idea de escribir este tipo de novela. Enséñala si quieres la portada. Os voy a enseñar de papel y tinta, que estoy súper orgullosa. Este es el Palacio de Terciopelo, la primera Sí, entrega de Las Damas Oscuras, y esta es la segunda parte, La Sombra de Magalí, que salió a sí, principios de este año. Y ahora, si todo va bien, a finales de 2022 tendremos la tercera y última parte de esta saga. Y me queda muy poquito. Ayer por la noche estuve ahí también rematando un poquillo y prácticamente queda darle una pincelada al final, pero la historia ya vamos a conocer el desenlace definitivo después sí. de la... Bueno, no quiero decir tampoco mucho porque no sé si todo el mundo lo ha leído, pero bueno, después del trepidante final de la Sombra de Magalí, vamos a ver cómo continúa la historia, porque los lectores que ya han devorado los dos primeros me decían, ¿y ahora qué? ¿Esto qué va a pasar? En fin, pues si Nos has todo funciona dejado como ahí, debe. nos has dejado ahí con la intriga, porque yo las leí hace ya unos meses y tuve que repasar un poco como sabes que leo tanto, tuve que repasar un poco las reseñas, que he de decir que es la reseña más larga que hay en mi página web, de más de, creo que no lo ha alcanzado ninguna novela más que las tuyas, de Y más para mí de... es un orgullo, madre mía, cuando leí tus reseñas fue como, Dios mío, totalmente hiciste una autopsia brutal, no Sí, solamente de la historia, sino de los personajes. Y eso para mí es un placer, porque se nota que disfrutaste mucho de la trama y yo creo que para cualquier autor el objetivo de escribir, además de que es verdad esto que dicen, oye, yo escribo
para mí, ¿no? Yo escribo lo que me gusta, pero con el deseo, por supuesto, de que también guste y compartirlo con los demás, que es lo más bonito. Que llegue una historia, eso yo creo que es lo más especial del mundo, porque las Sí. historias nacen para ser leídas y compartidas. Eso es porque además las novelas tuyas no dejan indiferentes porque hay un trasfondo de emociones, hay unos... Bueno, cuéntanos eso, ¿en qué momento surge y cómo en la primera novela que tú dices, yo soy escritora novel? Pues no lo parece, porque Bueno, más de gracias 500... por tu generosidad, pero cuesta arrancarse y sobre todo da muchísimo vértigo el lanzarte a hacer algo así, porque yo escribí El Palacio de Terciopelo. Es verdad que tengo que decir que en un principio yo no pensé si iba a ser una saga, si iba a ser un único volumen. La historia nació en mí, yo tenía que reproducirla, tenía que sacarla, y bueno, sobre la marcha fue guiándose sola prácticamente, y me di cuenta de que no podía resumir toda esa historia con esas historias entrelazadas, con esos personajes tan complejos, con esas subtramas, no podía resumirlas en un único volumen, por eso nació la saga de tres libros. Y la historia nace, si conocéis a nuestra querida Debbie, tan amada como odiada, porque hay muchos lectores que le tienen cierta animadversión a nuestra Debbie precisamente por su manera de ser. Ella es una mujer muy pasional, muy impulsiva y muy racional en muchos momentos, dejándose llevar por la sinrazón que la domina a lo largo de toda la historia. Pues precisamente esta historia nace en mí a raíz de una situación emocional motivada por ciertos factores que desencadenan en mí como una pequeña crisis existencial, y yo necesitaba pues canalizar eso de alguna manera, y como la escritura siempre es algo que me ha apasionado, pues bueno, nació en mí esta historia, coincidió todo, digamos, en el tiempo, esta situación mía personal, esta historia que de repente viene a mi cabeza y empiezan los personajes a hablarme, que tengo que decir que el primero que me habló fue nuestro querido Dante Sebastián, el profesor, y a partir de ahí empieza todo a fluir, y ahí se queda. Yo no empecé a escribir con pretensión de nada, pero llega la pandemia, comienzan estas historias de ERTES, todos a casa, confinados y demás, y bueno, y en casa mi entorno más inmediato pues como que me animó un poco a empezar a mover el tema, y yo no tenía ninguna intención, sobre todo porque no era consciente de que esto hubiera nacido para ser publicado. Aún así, bueno, oye, me lancé, y a partir de ahí empezaron las alegrías y también las angustias, porque claro, en un proceso de este tipo tienes de todo, tienes los nos y los sís y los sí pero, que son peores. Pero es una palabra insignificante y que tiene la connotación más malévola del mundo, porque es como le pones la pincelada negativa a algo que en principio parece positivo. Pero al final, pues surgió el milagro, y con Avant, que estoy muy contenta de publicar con ellos, me tratan maravillosamente, la novela llega lejos con ellos, tienen una profesionalidad admirable y apuestan mucho por los escritores noveles, que es mi caso. Y bueno, Yo no a diría partir de ahí... que yo no sé dónde tenía la escritura, pero... Yo le tengo mucho respeto al mundo de las letras, y autodenominarte escritor, claro, en mi cabeza aparecen figuras de referencia de estratosféricas, y claro, compararte o colocarte al mismo nivel que estas personas que a mí me generan tanto respeto, por una parte es un orgullo de verdad que desde fuera, que en este caso tú y las personas que os dirijáis a mí en esos términos, para mí es un orgullo. Pero yo misma, decirlo yo misma, me genera todavía cierto reparo por eso, por una cuestión de respeto. Sí, bueno, todos han empezado, como digo yo, todos han empezado de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, cada uno ha tenido un camino y, bueno, no sé si hago spoiler diciendo una palabra de cada novela. Bueno, cuidado, Me voy a cuidado, atrever. por favor. Y tenemos que decir que las personas que compartan con nosotros este directo, si algún momento quieren preguntar, pueden preguntar libremente, que eso es lo bonito, compartir. Sí, Cuidado exactamente. con los spoilers, Eva, por favor. No, Dime, si cuenta, tuviera resume. que definirla, si quieres hablamos primero de la primera y luego la segunda un poco, ¿Vale? pero si tuviera ¿Vale? que definir la primera la definiría con la palabra de la culpa y la segunda con la sinceridad. No sé, me he quedado con esas dos palabras. Y sí que es verdad que detrás de, como decía antes, detrás de cada libro y de la trama que hay detrás de cada novela, pues hay un trasfondo de emociones y hay un mensaje que quieres dejar impronta, además de con cada uno de los personajes, porque
Además se nota mucho la evolución de cómo empiezan en el Palacio de Terciopelo a cómo continúan en La sombra de Magali, que tienen una evolución. No sé qué va a pasar con la tercera, pero estoy deseando leerla. Sí, yo creo que lo has definido muy bien, porque realmente, además, fíjate que yo voy más o menos por ahí cuando sin decir nada, que en la primera entrega, en el Palacio de Terciopelo, conocemos a los personajes y en La sombra de Magali los descubrimos, porque es verdad que experimentan una evolución importante, una madurez, que algunos te sorprenden porque realmente ya sabes que se caracteriza, los que me conocéis un poco sabéis que soy muy imprevisible en general en todo y que no soy una persona cómoda en el sentido de que yo a mí misma me inquieto cuando veo que estoy mucho tiempo en una misma zona de confort. De hecho, todavía me sorprende gratamente saber que llevo 12 años trabajando en el mismo sector, porque a mí me encanta probar cosas nuevas y cambiar. Pero bueno, cuando algo me gusta también es verdad que aprovecho ese momento. Entonces, sí que es cierto que los personajes experimentan unos cambios muy bruscos en algunos de los casos y que te pueden generar a ti como lector un conflicto interno porque te has posicionado ya en un momento dado. Y eso es bonito. Eso es bonito y es difícil de gestionar porque no sabes muy bien cómo vas a afrontar lo que te queda de aventura con ellos. Realmente las damas oscuras en general, la trama se caracteriza por ese derroche y ese trasfondo emocional sentimental carnal y desgarrado, porque es verdad que los personajes nos damos cuenta de que incluso el que menos lo esperamos sufre y tiene un reverso de oscuridad que no es aparente o no es visible en un primer momento. Y eso sucede con todos, incluso con el que derrocha o destila más bondad, como puede ser Dante Sebastián, que yo creo que es la perfección de personas, no solamente porque es un hombre maravilloso, sino por él mismo, cómo se comporta con su entorno, con Lucy Bennett y con todo en sí mismo. Pero es verdad que luego existen otros personajes que aparentemente son personajes más secundarios o personajes que están ahí y decimos, bueno, están ahí de paso. Queridos y queridas, en las Damas Oscuras no hay nada ni nadie de paso y todo lo que aparece tiene un porqué. Si no es ahora, será más adelante. Pero descubriremos que Cuidado cualquier pequeño con los detalle y eso, secundarios. bueno, y eso tú te diste cuenta incluso de detalles muy, muy pequeños que yo dije, pero bueno, esta es Eva la Destripadora. O sea, te diste cuenta de cosas que yo pensaba que iban a pasar desapercibidas, porque han pasado desapercibidas ante ciertos lectores, pero sin embargo tú te diste cuenta. Y es que los detalles son muy importantes en la trama de las Damas Oscuras, porque como has dicho en la presentación, a mí me gusta este tipo de historias retorcidas, en las que cualquier cosita que está ahí es por algo. No os pido que la lectura sea ahí en plan examen, ¿no? Pero que seamos analíticos a la hora de interiorizar la historia porque todo tiene un porqué, absolutamente todo. Es que has hablado de los personajes secundarios y la primera que me ha venido es Olga, no sé por qué. Bueno, Olga, vamos a ver, Olga yo no la podría catalogar de secundaria, nos vamos a dar cuenta enseguida que no Ya, es secundaria. ya. Es verdad que en el Palacio de Terciopelo toda la historia comienza con el secreto. Sabéis que las Damas Oscuras es una trama central importante en la que confluyen en ella otras subtramas con las diferentes historias de los diferentes personajes. Si vosotros en el libro nos damos cuenta de que al inicio de los capítulos o no hay ningún nombre o encontramos nombres de personajes que son los de los que va a hablar la historia. La única persona en la que no aparece nombre es cuando es la protagonista indiscutible, que es Debbie. Debla es su abuela, que tiene mucha presencia en el Palacio de Terciopelo, precisamente porque el secreto de Debla, de doña Debla, la abuela de Debbie, es el pistoletazo de salida a la historia y Debbie va a verse identificada en ciertas cosas, salvando las distancias, como ya sabremos si hemos leído la historia o si la vamos a leer. Y bueno, el secreto de doña Debla, que es un secreto tremendo y muy, muy especial, muy impactante, va a dar el pistoletazo de salida a la historia. A partir de ahí, vamos a ver cómo confluyen las demás tramas. Debbie, por supuesto, su historia arranca desde el momento en que ella inconscientemente rompe con ciertas cosas de su pasado. Ella también tiene una crisis de personalidad existencial importante y decide cambiar aspectos de su vida. ¿Y qué hace? Lo primero, pues rompe con su novio de toda la vida para intentar descubrir si hay algo en ella
que puede desarrollar y que esa relación la coartaba o la frenaba. También es verdad que hay un detalle importante que Debbie dice que a ella no le gustan los cuentos de hadas, ella no se considera una princesa y no va en busca de su príncipe azul. Ella busca otras cosas y ahí es donde aparece el personaje de Olga Torralba, una mujer potente en muchos sentidos, una empresaria de éxito, muy popular pero muy discreta, de la cual no se sabe absolutamente nada de su vida, y Debbie va a tener la suerte, vamos a decirlo así, de poder intimar con ella, conocerla y descubrirla, que es la parte más desconcertante de la historia. Y a partir de ahí, todo lo demás que viene detrás. Desde ahí no se puede leer, no Exacto. Se puede decir nada más. También hay un trasfondo en las novelas de posicionar a la mujer en el lugar. Bueno, yo iba a hablar de los protagonistas, pero has empezado a hablar tú de ellos porque la abuela juega un papel, doña Debla juega un papel aquí en la novela con su nieta, que luego en la segunda novela la vemos un poco menos porque dejas pie a otros protagonistas, pero la abuela tiene una ternura porque parece que calma a todos los personajes. Sí, es el equilibrio. Cuando están en un momento de... parece que aparece la abuela y dice, aquí estoy yo para poner orden. Exacto, sí. Es verdad. Doña Debla, la yaya de Debbie, en la segunda parte no tiene el peso que tiene en la primera, y esto es algo que yo he comentado muchas veces como en muchos foros que hacemos con lectores y demás, lo he comentado, digo, su historia empieza y acaba en el Palacio de Terciopelo. Su presencia en la segunda parte también tiene importante porque siempre Doña Debla va a estar presente en mayor o menor medida, pero sí que es cierto que no tiene ese protagonismo porque su secreto ya lo descubrimos en la primera parte, que es, vuelvo a decir, el pistoletazo de salida a la historia. Sin embargo, es verdad que Doña Debla va a tener esas pinceladas en la segunda parte. Es más, y aquí me vais a dejar que haga el pequeño spoiler porque lo van a descubrir, La sombra de Magalí, el prólogo que vamos a encontrar en el libro, sí, que está aquí, está firmado por ella. Es Doña Debla Torres Carcelén, la abuela de Debbie, aquí lo vemos, la que firma este prólogo precisamente para poner de manifiesto todo lo que ha vivido y ha compartido con su nieta y esa inquietud que le genera la situación que está viviendo Debbie. Y precisamente por lo que tú dices, porque ella es el equilibrio y es el orden de la historia. Ella ha vivido una vida, una doble vida, repleta de secretos, de mucha oscuridad, pero al mismo tiempo y paradójicamente de mucha felicidad. Y eso es lo que intenta trasladar a Debbie y también a sus amigas, en concreto a una de ellas, que también sabemos que recurre a Doña Debla en un momento de desconsuelo máximo. Y claro, Doña Debla lo que pretende es que su nieta no sufra, porque ha percibido precisamente que Debbie ha entrado en una espiral de sin razón muy peligrosa y no quiere que sufra, pero también es consciente de que renunciar a ese sentimiento puede acarrearle realmente una infelicidad imposible de solventar. Por eso el personaje de Doña Debla es tan importante y yo siempre lo comento con todos los lectores, aunque la segunda parte no tenga ese peso, porque sería redundante al final sí, y sería forzado. Si quisiéramos encajar a Doña Debla en el mismo nivel que en el Palacio de Terciopelo, no tendría sentido en la historia. Está, bueno, tiene que estar, pero siempre está presente y sus enseñanzas o su voz de la conciencia, si nos damos cuenta, Debbie, que tiene muchas voces internas que se enfrentan a ella misma, siempre va a tener un lado para escuchar los consejos que su abuela, su tierna, dulce y sabia abuela le ha dado en un momento dado. Sí, además en la segunda lo que tú dices, que es como la voz interna de Debbie, que está ahí, la voz presente de la abuela siempre. ¿Qué pasa con los aquelarres, las damas oscuras famosas? Que son reales. Los aquelarres son reales y además tengo que decir, esto ya con orgullo personal, que me ha hecho mucha gracia cuando veo, sobre todo en redes sociales y demás, personas que hacen referencia a sus quedadas. Bueno, los aquelarres, voy a aclararlo primero, son como llaman a las protagonistas, Debbie y sus tres amigas, que vamos a mencionarlas, son Lucy, que es su media mandarina. Ya sabes que las medias partes, Eva, son muy importantes en la vida de una. Sí. La media mandarina que hacen una son Debbie y Lucy. Lucy Bennett, que tiene 23 añitos, Debbie tiene 35, tienen una diferencia de edad importante, pero aún así da igual, ellas tienen una conexión brutal. Ya sabemos que los años no son importantes para prácticamente nada, y menos para los sentimientos, sea amistad o sea amor. Y eso también queda muy claro en la historia de las Damas Oscuras.
Pues Debbie tiene a su inseparable Lucy y, por supuesto, a sus dos amigas también importantes, que son Meg, como le llaman ellas, y Verónica. Las cuatro conforman las cuatro brujas que poco a poco se van convirtiendo en damas oscuras y cuando quedan hacen aquelarres que son memorables porque tengo que decir que en todos los aquelarres que hacen salen escaldadas una o todas. Siempre pasa algo cuando quedan las cuatro y esas quedadas ellas le llaman aquelarres. A mí me encanta cuando, sobre todo en redes sociales, hay personas que comparten fotos de su día a día con sus amigas y tal y ponen aquelarre nocturno, digo, esa es dama oscura, porque esa jerga sale de aquí de las damas oscuras y significa una quedada brutal, importante y chula con tus chicas, con tus brujas o damas oscuras, con tus mujeres especiales, con tus íntimas amigas. Sí, tengo que decir que hay parte también en la novela de crítica. Es que en la novela hay de todo, un poco, Sí, aparte de la trama, hay una parte de crítica, pero también hay una parte importante al papel de la mujer en la sociedad y la carga que tienen las mujeres de responsabilizarse con acciones o actos que no les corresponde, que no siempre tiene que ser la mujer la que haga determinadas cosas y eso aparece también reflejado en la novela. Unido a eso está el tema que luego, habla. No, es que te estaba escuchando porque precisamente iba a decir que en las diferentes personajes, en los personajes femeninos, muchas lectoras dicen, nos vemos muy identificadas porque representa eso, representa también las cargas que llevamos todas en un momento dado, cargas que socialmente siguen impuestas, aunque queramos decir que las cosas han cambiado, han mejorado, pero todavía queda mucho para avanzar. Cargas socialmente impuestas y cargas que nos imponemos nosotras. Las protagonistas se quejan de muchas cosas, cada una ya sabemos que tiene un perfil diferente. Debbie es pasión pura y desmedida, no tiene control sobre sí misma muchas veces. Debbie quiere aventuras, Debbie quiere vivir, está además en un momento vital, tengo 35 años, ya he superado la treintena, estoy cerca de los 40, tengo una posición social buena, un buen trabajo y tal, pero algo me falta. Lucy tiene 20 y pocos años, es inexperta en muchas cosas, ella rechaza el amor porque sus circunstancias más cercanas, familiares y demás, no han triunfado en el amor y entonces ella reniega del amor. Pero al mismo tiempo, cuando siente que el amor la atrapa, duda. Es muy caprichosa, es muy temperamental, Lucy es un personaje muy intenso. Meg es una soñadora, es dulce, es tierna, ella sí cree en los cuentos de hadas, ella quiere su príncipe azul. Tiene uno, pero no es precisamente muy azul y sufre muchísimo porque además es una mujer muy fiel, que condena duramente la deslealtad y que bueno, vamos a ver porque ella ha vivido también en su propia piel ciertas circunstancias que la hacen sentir muy mal. Y Verónica es una mujer muy explosiva, que está acostumbrada a gustar, que le encanta ser el centro de atención y que está casada con un hombre guapísimo, maravilloso, un médico perfecto, tiene un niño monísimo, pero ella se ha dado cuenta de que el peso de la maternidad, que está idealizada, la maternidad es estupenda, pero tiene también una parte muy difícil, la maternidad le lastra bastante en cuanto a que solamente se siente madre. Ello le genera muchos conflictos con su marido, le genera también una situación de tensión con sus amigas porque está en un equilibrio desequilibrado. Quiere seguir siendo joven porque es joven, quiere disfrutar de la libertad que tienen sus amigas, que no son madres ni tienen hijos, pero al mismo tiempo quiere ser la madre perfecta porque tiene la culpa sobre ella constantemente. Entonces, a través de estos personajes y también de ellos, ojo, que no hemos hablado de ellos que también son esenciales, hacemos una crítica a cómo está estructurada la sociedad y a cómo cada uno y cada una de nosotras nos sentimos en un momento dado con el papel que nos ha tocado. E intentando un poco que decidamos dónde queremos estar en ciertos momentos porque se puede ser todo sin renunciar a nada, que es un poco el mensaje que también queremos transmitir. Bueno, ¿qué decimos de Dante? Que el pobre... Dante me decía una lectora el otro día comentando, me escribió por Instagram y me dice, Dante es increíble, dice, pero te vas dando cuenta sobre todo en La sombra de Magalí que descubres Dante tiene muchos secretos y tiene una vida muy difícil y en La sombra de Magalí descubres una parte y queda todavía descubrir otra. Dante es un hombre maravilloso, pero tiene una mochila muy pesada a sus espaldas y encima tiene que lidiar con esta niña de 20 y tantos años que le vuelve loco en todos los sentidos porque tiene que
la quiere con locura, ella actúa de una manera diferente y es muy difícil hacer frente a algo así. La relación entre Lucy y Dante es una relación muy difícil y la relación de Dante con su maestro y mentor y amigo también le condiciona bastante a la hora de actuar y a la hora de tomar ciertas decisiones. Sí. Es que los personajes masculinos tienen también su papel acompañado del personaje femenino siempre. No sé si hacerte la pregunta ahora o después, pero lo hemos hablado muchas veces. Y como en la novela hay parte de erotismo, ¿con qué problemas te has encontrado a la hora de, que creo que es una pregunta que te habrán hecho muchas veces, en que la mujer escriba sobre este tipo de temas? Bueno, Sí. en la novela tiene una parte, ya sabéis que el erotismo es, de hecho, está calificada como novela de intriga erótica. Hay mucho romance, por supuesto, no, para mí el amor está presente en todos los aspectos de nuestras vidas. El amor emocional y el amor carnal. El amor carnal es muy importante y la gente no le da importancia, de hecho continúa siendo un tabú y esto es lo que he descubierto con las damas oscuras, ¿no? A la hora de, sobre todo, bueno, voy a poner el ejemplo mío como mi posición profesional con una proyección pública X, no voy a decir cómo me ven los demás porque no lo sé, yo sé cómo soy yo, pero no sé cómo me verán los demás. Pues me ha despertado mucha curiosidad ver que la gente, cuando tras publicar Las Damas Oscuras, me decían que escribes novela erótica, con lo buena que pareces. Y yo decía, y soy buena, pero ¿qué tendrá que ver que sea buena a que Las escriba etiquetas. sobre sexo, sentimientos, emociones y tramas que van unidas todas entre sí? Me sorprende mucho cómo todavía nos asusta mucho hablar de sexo y evidenciar ciertas cosas, porque las escenas, ya sabéis que Las Damas Oscuras son escenas de alto voltaje. También intentan representar cómo son cada uno de los personajes a través del sexo, por eso decimos que el sexo es un personaje más de la historia, porque, por ejemplo, no se comporta igual en la intimidad Dante que Beltrán, son personajes muy diferentes y no por ello son unos mejor que otro, ¿eh? Beltrán es un personaje muy difícil, muy complicado y de muchas maneras cruel, y él sexualmente es de una manera y Dante es de otra, diferente, por ejemplo, o Roman, por ejemplo, también. Entonces, igual sucede con ellas. Pero es que el sexo es muy importante en la vida, para todo, para descubrirte tú como persona, hombre o mujer, para descubrirte tú, para descubrir a la otra persona, para generar vínculo. El sexo genera vínculo y muchas parejas que dicen, no, no es lo más importante en una relación. Es muy importante. El otro día leí una cosa que me encantó, un artículo que decía que las relaciones eran como una silla que tenía 4 patas y 2 de ellas, una era la amistad entre la pareja y la otra era el sexo. Y bueno, habían otras 2 patas también importantes y demás. Pero es que a través de este elemento de nuestro día a día conseguimos muchas cosas. Y el sexo saludable, en el sentido de que no toxicidad, que eso también está muy presente, por supuesto, en la historia. En Las Damas Oscuras hay mucha toxicidad y ahí a que vayamos viendo cómo las relaciones son muy distintas, existen muchos modos de amar y muchos modos de expresar ese amor, pero al final todos tienen ese elemento común y creo que es algo que siempre resalto porque la novela erótica todavía sigue estando muy estigmatizada y me encontré a la hora de publicar problemas con algunas editoriales muy importantes porque consideraban que las escenas eran demasiado explícitas, aunque es verdad que están muy cuidadas, pero son escenas muy explícitas en muchos casos porque tiene que serlo así, porque queremos contar algo y para contar algo tenemos que imaginarlo y para imaginarlo hay que describirlo como toca. Sí, además es que la novela se lee súper fácil porque son capítulos pequeñitos, como me gusta a mí, y se lee. Me ha gustado eso que has dicho del sexo es un personaje y la amistad, o sea, que va unido el sexo y la amistad. Y la amistad quería hacer también un inciso de que es un papel, o sea, has querido dejar impronta ahí también de las cosas Sí. importantes para ti como escritora, porque siempre los escritores, no te voy a preguntar qué hay de ti detrás de esto, porque creo que ya lo he descubierto un poco, pero la amistad juega un papel muy importante dentro de las 2 novelas, imagino que la tercera también, Sí, porque creo que quiere volcar un escritor el tipo de valores que para él son importantes y lo exacto. refleja aquí con los personajes, con la trama, con todo. Sí, porque además la amistad para mí es fundamental. Yo tengo mis damas oscuras particulares. Además estamos las 6 marcadas con nuestro, no sé si lo veis, nuestro corazón negro. Sí.
que es el símbolo de las damas oscuras, porque todos tenemos un corazón, por muy oscuro que sea, y ellas son para mí esenciales en mi vida. Nos conocemos desde los 3 años y no podría estar sin ellas. Las quiero y necesito, y cada una somos como las damas oscuras de las damas oscuras de papel, muy diferentes entre sí, pero nos queremos muchísimo. Además, a ellas, a mis chicas, les dediqué esta segunda parte del libro, porque efectivamente yo quiero trasladar a todo el mundo que la amistad está por encima de todo y a veces pasa por fases, como le pasa también a Debbie y a sus amigas. Cuando empiezan a aparecer los secretos entre ellas, vamos a ver que su amistad empieza a cambiar. A pesar de todo, el mensaje que quiero lanzar es que es fundamental mantener esos vínculos, porque la amistad es lo que te hace ser como tú eres, te hace igual que decíamos antes que el sexo, en el sexo tú te comportas conforme realmente eres tú, por eso me encanta resaltarlo, porque tú en la cama eres como eres tú de verdad, o por lo menos tendría que ser así. Entonces, claro, cuando tú te estás acostando con una persona, eres tú en el sentido más puro, sacas a esa Eva interior irracional y salvaje, y lo mismo sucede con la amistad. Con tu núcleo más íntimo te comportas como eres de verdad. Por eso para mí es tan importante resaltar estos valores que yo creo que tendríamos que tener todos en nuestra vida y que creo que las personas pues al final tenemos presente siempre a los amigos. Sí que hay una evolución. ¿En qué momento saltas de una novela a otra? Porque hay una evolución. Bueno, la forma de empezar la segunda novela, ya lo has comentado, empieza con el prólogo de Doña Debla, de reflexiones sobre la vida, cuenta un poco su historia, pero hay un cambio ahí de una a otra que dices, wow, empieza ya fuerte. Además, mira, me decía un lector masculino, porque ese es otro de los tabúes que quiero romper. La literatura erótica no es para mujeres, es para todos los... Además tenemos en nuestra comunidad de oscuridad muchísimos lectores masculinos, lo cual me encanta. Y ojo, ellos se enganchan todavía más que nosotras. Ellos descubren algo. Este lector, por ejemplo, me decía que había descubierto un mundo que no conocía gracias a las damas oscuras, y me decía, con respecto a la segunda novela, cuando se la leyó, me escribió y me dijo, a través de las redes, me dijo, MJ es otro libro. Es que digo, claro, es otro, obviamente es otro libro. Dice, no, me refiero a que la historia ha pegado en la jerga de mi profesión. La montaña rusa el lift ha empezado a subir, y a partir de ahí vamos a empezar a meternos en loopings, porque es verdad que la segunda parte empieza muy fuerte. En el Palacio de Terciopelo estamos conociendo a los personajes, vamos poco a poco, hilando la trama, nos metemos en materia, la carga sexual importante que hay, esas conexiones, las primeras veces de cómo se conocen, de cómo interactúan, y en la segunda parte, que ya los tenemos a ellos todos más o menos ubicados, llega el revulsivo, ¿no? Vamos a ponerlo todos patas del revés, patas para arriba, y la acción es brutal y no va a parar en ningún momento. Y eso es lo que hace que La Sombra de Magalí sea otro libro, como decía este lector, porque realmente lo que hace es meterte de lleno en la historia y generarte una adicción. Y esto no lo digo yo, sino es un poco, lo pongo en boca de las personas que comparten conmigo, que eso es algo que sabes tú que me encanta, que compartan conmigo el proceso de lectura. Entramos en una adicción que no te puedes quitar a los personajes de la cabeza. Es como si ya van a vivir en ti. Si has leído Las Damas Oscuras, ya ellos y ellas te van a habitar de tal manera que no los vas a poder olvidar nunca. Y cuando te muevas por Alicante, porque la historia transcurre en Alicante, y pises sitios que sabes que han estado ellos, lo vas a tener presente y lo vas a sentir de otra manera muy diferente. Sí, además transmites de una forma que yo he leído mucho y transmites de una forma que hay momentos en el que eres capaz de sentir incluso lo que sienten los personajes o el lugar, lo que comentabas tú en el lugar en el que se encuentran, porque hay momentos que dices, ay, que aparezca la abuela ya o que aparezca alguien. La abuela de la Salvadora. Sí, y sufres con ello. Sí. Claro, sufres mucho porque al final estás viendo... Debbie, por ejemplo, bueno, un comentario también muy generalizado de muchos lectores, me decían, es que sufre, la haces sufrir constantemente. Digo, yo no la hago sufrir, sufre ella sola. Ya sabéis que Debbie se mete en todos los charcos sola, o sea, hasta cuando lo típico en las películas que te pone un cartel de no pasar prohibido, ya veo un cartel de no pasar prohibido y dice, ya que voy. Y se abalanza. Debbie es una temeraria de la vida. A Debbie no le asusta el hacer frente, sin embargo, cuando está metida en el follón pasa miedo, porque la vemos que incluso con él, que él es muy
Es que Beltrán es mucho Beltrán. No quiero hablar mucho de él porque me gusta que lo descubráis vosotros, pero Sí, cuando ella ahora está con hablamos de él, él, pero ya lo has dicho tú. Sí. él es muy difícil y a ella le asusta muchísimo. De hecho, siempre encontramos esa dualidad en la historia del dolor y el placer, que él le dice a Debbie que entre el dolor y el placer existe una línea muy delgada que los separan. Porque claro, ella experimenta mucho dolor con él, pero al mismo tiempo ese dolor va de la mano del placer. Y esto es un poco lo que a veces se entiende, no se entiende y nos hace sufrir con ella, que decimos, pero chicas, que eres tonta, es que nos genera Sí, te esa rabia, cabreas. ¿no? Hacia Debbie y hacia Beltrán, porque Beltrán despierta unos odios increíbles. Pero eso es lo bueno de una lectura, que los personajes no te dejen indiferente. Si despiertan algo, sea lo que sea, es porque la historia está calando en ti. Es verdad que los personajes eso evolucionan porque tengo que hablar ahora de Verónica también, porque si en la primera parte la vemos como eso, una mujer que está con su marido, súper tal, que cree que tiene la vida perfecta, tal, en la segunda le vemos una evolución y un encuentro con ella misma que da un giro también de 360 grados. No sé si quieres hablar de ella. Sí, voy a hablar de ella porque voy a poner, venga, otra frase que me dijo otra lectora. Todos tenemos una Verónica dentro. Eso me lo ha dicho más de una, pero esta en Es concreto me verdad. dijo con estas palabras. Todos tenemos una Verónica dentro. Y es verdad. Porque Verónica es una mujer que aparentemente tiene la vida perfecta. Hay un personaje que le dice en un momento dado que ella vive en una jaula de oro. Mm. Es decir, es esclava de sí misma y es esclava de sus miedos, de sus inseguridades y de sus tentaciones. Verónica tiene tentaciones constantemente a lo largo de todas las damas oscuras. Vamos a, sin decir mucho, vamos a remontarnos al Palacio de Terciopelo, la primera parte en la que su tentación tiene nombre propio, que es Ezequiel. Ya sabéis que es este personaje que aparece en cierto momento, el fotógrafo. Y esta tentación, bueno, está ahí, no voy a decir nada más si qué pasa, pero en la segunda parte vuelve a tener tentaciones, que son los que, como ella los denomina, los gemelos diabólicos, que son Gael y Cruz, y vuelven a ser esas tentaciones. O sea, Verónica vive rodeada de tentaciones. ¿Por qué? La tentación aparece cuando existe una insatisfacción personal en algo, porque tú quieres probar algo, pero sabes que no puedes. Entonces, lo tienes siempre presente. Verónica tiene presente esas tentaciones porque, a pesar de su vida aparentemente perfecta, es cierto que vive en una jaula de oro. Y va a estar constantemente conviviendo con eso. Y Verónica es un personaje inestable, es un personaje insatisfecho, es un personaje inseguro y con muchísimos, muchísimos miedos. Y esto ella, sin darse cuenta o dándose cuenta, lo va a focalizar también mucho en cómo viven ciertas situaciones sus amigas, en cómo lo vive Debbie, que al final Debbie es una loca, permitirme la expresión, o sea, Debbie es no pienso las consecuencias de las cosas, me lanzo, y Verónica Sí. puede pensar de ella, estás loca, no sabes lo que haces, pero en el fondo le da envidia, porque Debbie se atreve y Verónica no se atreve. Lucy, por ejemplo, pues Lucy tiene también muchos miedos, es una persona que rechaza el compromiso, pero que sin embargo, pues de alguna manera, Verónica le tiene cierta envidia, no en el sentido del término negativo, sino cierta envidia positiva, porque se da cuenta de que ella de alguna manera también está enfrentándose a esos temores, a su manera. Meg, porque al final, pase lo que pase, Meg siempre piensa que el final va a ser feliz. O sea, Meg es una soñadora, es el típico personaje romántico que también nos podemos ver representadas en un momento dado. Hace poquito hice a través de Instagram una encuesta y ¿quién de ellas eres? Y poníamos a las 4 protagonistas, pues más de una y más de dos me contestaban luego por privado, es que yo soy tal, pero también tal. Y Meg siempre estaba, porque en el fondo, aunque todas queremos ser mujeres y somos mujeres independientes con nuestras ideas muy claras, en el fondo a todas nos gusta ser una princesa de cuento. Y Meg es una princesa de cuento y ella lo dice abiertamente. Sus amigas la critican por esto, ¿eh? Es que como puede ser, fíjate, esta doble moral, ¿no? Que a veces también socialmente existe y nos imponemos. Parece que si queremos ser princesas es algo negativo. ¿Por qué? Puede ser una mujer muy pasional, una mujer dueña y segura de tu vida, tener el control de lo que tú quieres y al mismo tiempo querer tener a tu príncipe azul maravilloso y que te tumben de la nuca y te den un beso de 50 segundos. Efectivamente, no pasa absolutamente nada. Vuelvo a decir que podemos quererlo todo. De hecho, fíjate, Debbie siempre dice que lo quiere todo.
cuando Beltrán le pregunta, porque en las Damas Oscuras 2 vamos a ver a una Debbie hiper mega obsesionada, reiterativa con muchas cuestiones que van a sacar al otro de sus casillas, con la poca paciencia que él tiene de por sí. Y entonces en un momento dado le va a preguntar, ¿pero qué quieres? Y ella le dice, yo lo quiero todo, porque es verdad, ella no quiere renunciar a nada. Quiere todos esos reversos, quiere la luz y la oscuridad, quiere la pasión y quiere el romanticismo, a pesar de que ella sigue insistiendo que no es una princesa, sino que es una dama oscura. Sí. Te has inspirado en tus amigas, tienen Bueno, letras. no, mis amigas son princesitas todas, cada una con sus cosas. Es verdad que todos tenemos secretos, ¿eh? Y esto es algo Sí. que también a través de la historia se quiere evidenciar. Los secretos no son malos. A veces necesitamos, y esto se lo dice doña Debla a su nieta, a veces necesitamos que existan secretos para poder avanzar. Si lo contáramos todo, o sea, imaginaos si tú contases todo lo que llevas dentro, o todo lo que piensas en un momento, tú a tu vida o Es tus emociones. una enciclopedia. Yo creo que si lo contáramos todo, no podríamos vivir en sociedad. Es que sería imposible. Entonces hay espacios internos nuestros en los que guardamos esos secretos o esas confidencias personales, cada uno que lo llame como quiera, porque hay personas que denominarlo secreto parece que es negativo. Los secretos no son malos. Los secretos, para que exista un secreto, depende de uno mismo. Y tú estás en todo tu derecho de tenerlo. De hecho, ya te digo, doña Debla le dice a Debbie que tienen que existir secretos para poder avanzar. Y vamos a verlo en muchos personajes, porque todos los secretos que aparecen en las Damas Oscuras, tanto los que han aparecido ya como los que vemos que siguen apareciendo y los que quedan por aparecer, Madre mía. algunos vemos que se van a compartir, se resolverán o no se resolverán, pero hay otros que igual no se comparten y se quedan siendo secretos eternos. Y eso está bien, está mal. Los juicios de valor y las presunciones también son otras de las cuestiones que están muy presentes en las Damas Oscuras porque existen en nuestro día a día. Cómo nos encanta juzgar, cómo nos encanta generar esas presunciones y siempre imaginar por encima de ciertas situaciones en lugar de pararnos a tener ese momento de reflexión interna o de empatía con el otro. Y eso es algo que también en las Damas Oscuras se trata mucho, los juicios de valor. Sí, lo iba a comentar eso, la hipocresía, las falsas apariencias, todos los Exacto. valores que hay detrás de esto. Tú, como hemos hablado otras veces, los personajes te hablan. Es muy curioso eso, siempre me lo Sí, comentan los sí, sí, escritores. Me sí, sí, parece muy sí. curioso el momento en el que tú pierdes o sea, tú formas a los personajes y de momento les pierdes la pista porque son ellos y no tú los que te llevan por el camino de la novela. Sí, además es que es así, o sea, suena a locura, ¿eh? Esto, que yo diga que oigo voces en mi cabeza, es verdad. Yo oigo voces en mi cabeza todo el tiempo. A veces Eso incluso suena estoy, muy mal. suena muy mal, pero es que es así, no lo puedo negar. Mira, el otro día me estaban hablando mis hijos, me están diciendo algo, yo en mi cabeza se estaba gestando algo. Y me dicen mis hijos, ¿me estás escuchando, mamá? Y yo les dije, no os estoy escuchando porque tengo otras voces que me están hablando. Es verdad que los personajes a mí me han poseído y son ellos los que marcan el devenir de todo. Cuando los lectores me dicen, es que tiene que pasar esto, y yo les contesto, es que no tiene que pasar eso, es que no sé lo que va a pasar porque yo no decido lo que pasó. Tengo el primer manuscrito de las Damas Oscuras, el del Palacio de Terciopelo guardado, y el segundo también. Si tú te leyeras el primer manuscrito y lo comparas con la historia, te das cuenta de que hay unos cambios que tú dices, pero porque la historia, cuando dicen que escribir es reescribir, es verdad. O sea, la historia es una y otra vez, porque en un momento dado te das cuenta, además yo cuando escribo dejo un tiempo de barbecho y vuelvo a retomarlo, porque los personajes que ya están muy maduros en mí, que forman parte de mí, ya me hablan de una manera diferente y lo que en su momento era así, ya no es así. Por tanto, le vamos dando forma hasta que yo en una lectura, cuando hago una lectura y no veo nada que me chirrie, digo, está perfecta y está completa. Otra cosa es que guste más o guste menos. Pero la historia está conforme tiene que estar en base a lo que ellos me hablan. Y yo no puedo forzar las cosas, porque si forzara una trama, si intentara que las cosas fuesen como me piden, porque me piden, los lectores me escriben, es que tiene que pasar esto, es que porque no sé qué, ¿por qué Verónica no sé cuántos? O sea, deja que las cosas se desarrollen como tienen que desarrollarse. No podemos forzar la trama. Queridos míos y queridas mías, las Damas Oscuras, lo que aparece en los libros es fruto
de las decisiones de los propios personajes. Yo soy una mera escribana que le da forma, pero es que lo que tiene que pasar es eso. Y agarraos porque la tercera parte va a ser... Recordemos que es intriga erótica y hay más de un lector que me dice, tiene tintes de novela negra. Ya veré. La última palabra, hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Lo que siempre os prometo es que nunca jamás dejaremos de tener el erotismo porque además va muy unido a lo que es el trasfondo de la trama en sí. Eso os lo aseguro. Y emociones fuertes siempre. Tienes el listón muy alto, la verdad. ¿Te puedes creer que cada vez que termino de escribir un libro afronto ese trance de angustia literal? Ayer tenía en la boca del estómago porque, claro, estoy ya en el final. Y yo tengo una metodología muy curiosa de escribir. Cuando estoy llegando al final, paro y empiezo desde el principio. Y otra vez hilo a ver si las cosas, si el final va lógico, todo, si fluye, si no fluye. Entonces, pues por eso tardo tanto en escribir. Porque yo hago muchas relecturas, recapacito. Os voy a enseñar una cosa, me vais a permitir 2 segundos, que os quiero enseñar esto que tengo aquí. Hay más, pero os voy a enseñar mis libretas de ideas, sí. Estas son mis libretas de, bueno, cada una es de una marca, ¿vale? Apun, mi club de remo, aquí mi marido me trae de las de suyas de Merchant, en fin. Estas libretas, si tengo como 15 o así más, son mis libretas de ideas que yo apunto todo lo que se me viene a la cabeza cuando estoy en un momento. Llevo una en el bolso y que a veces estoy en el trabajo y estoy trabajando y tal, y de repente me saco mi libreta, sí, apunto y la vuelvo a dejar. Y estas libretas luego yo las repaso y voy encauzando toda la historia. O sea que el proceso de creación de una historia, en mi caso, hablo de no sé cómo harán el resto de autores, no acaba nunca, es constante, tú estás creando todo el tiempo. Y me encanta también porque al final es como vivir la historia las 24 horas del día. Yo ya no puedo separarme de mis personajes. Por eso me enfrento a un momento difícil porque estoy a punto de acabar la tercera parte de esta saga. Tengo que decir que no voy a dejar de escribir, siempre cuando mi editorial me lo permita, yo seguiré escribiendo porque me hace muy feliz y me ha hecho también que yo me descubra como soy. Mis compañeros de trabajo, que ya sabéis que el entorno laboral es un entorno siempre como intentas mantenerlo aséptico de tu persona, me dicen, María José, es que es como si fueras otra persona. Digo, no, es que soy la misma. O sea, esta soy yo. Lo que pasa es que habéis descubierto una parte de mí que quizás no conocíais, pero yo disfruto mucho esa parte de escritora de novela de intriga erótica, disfruto mucho esa parte de directora de comunicación de un grupo maravilloso de ocio, disfruto mucho siendo madre de mis hijos, es mujer de mi marido, amiga de mis amigas, hija de mis padres, mi padre, que además es un hombre muy tradicional, está hiper orgulloso de su hija, a pesar de que no ha sido capaz de leerse los libros, pero está hiper orgulloso y yo disfruto siendo todo eso, disfruto con las diferentes facetas. Por eso vuelvo a decir que las damas oscuras nos enseñan a que podemos ser todo sin renunciar a nada. Sí, creo que tu padre era un lector o estaba bien orgulloso, no sé si las había terminado, pero estaba ahí pendiente. Le cuesta, el pobre lo está intentando, y me lo ha dicho, dice, ay, hija, es que... Y además yo le veo en la mesilla de noche que tiene el separador puesto, o sea, lo está leyendo, pero claro, cuando llega a las escenas, es que las damas oscuras tienen muchas escenas de alto voltaje. Hay una lectora ayer me decía, dice, tía, es que estoy cachona todo el día leyendo tus libros. Y le digo, bueno, me alegra porque al final la pasión es muy buena en la vida. Cuando tienes pasión, estás de mejor humor, tienes unas conexiones emocionales increíbles con tu pareja y con el resto del mundo, afrontas las cosas de otra manera. Entonces, bueno, pues ese comentario yo lo tomo como algo muy positivo. Claro, cuando mi padre llega a esas escenas, claro, soy su hija. Encima soy su hija, soy niña pequeña, yo tengo 2 hermanas mayores. Soy la pequeña de las 3 y para él es como que mi hija piensa estas cosas, pero aún así él está contento. No, le cuesta como padre, sí. De Magalí no sé si vamos a hablar algo o la dejamos. De Magalí como ella, como persona, bueno, Magalí es un personaje... Es un personaje real, me refiero. No es una metáfora. El nombre de Magalí hace referencia a una persona real. No quiero decir quién es por si acaso alguien de los que nos está escuchando no lo ha leído todavía, pero Magalí es una persona
a la cual, de hecho, la segunda parte se llama La sombra de Magalí porque Debbie, que se siente muy identificada por ella por muchos motivos, va a verse en esta segunda historia viviendo literalmente la sombra de Magalí. Y Magalí, tengo que adelantar que no nos va a abandonar. Magalí va a estar presente en la historia de las Damas Oscuras porque al final, o sea, al final y al principio, ella es también la esencia del secreto imperdonable de Beltrán. Porque el secreto imperdonable de Beltrán es lo que va a dar, es la trama central de esta historia, en la cual confluyen el resto de subtramas y el resto de vivencias que tienen los personajes, vivencias muy convulsas que van a ir evolucionando todo el tiempo. Las Damas Oscuras no dejan de cambiar, ¿eh? Eso es algo que quiero advertir porque luego no quiero sorpresas que me digáis, es que es otro libro, como me dijo este. Sí, es otro libro y el tercero será otro libro diferente porque la historia madura, crece y se encrudece. Cuando hemos terminado de leer La sombra de Magalí y nos damos cuenta de cuál es el secreto imperdonable de Beltrán, nos hemos dado cuenta de que es un secreto muy, muy, muy duro. Y esto, bueno, pues tiene también que tener su desarrollo correspondiente a todo eso. Lo que me gusta de tus novelas es que de las muchas que he leído, la trama, o sea, el tema central de la novela es la trama, pero en este caso es que los personajes como si fueran llevando la trama hay tantos personajes y tantas cosas que pasan que son ellos mismos los que van llevando en la novela por el camino que tiene que ir. Lo he percibido así. Sí, no, lo has percibido perfectamente, es así. Es así porque igual que sucede que ellos me llevan a mí a la hora de escribir, ellos llevan la trama. Por eso es muy difícil que me exijáis de verdad que pase esto, pase lo otro. Yo, de verdad, que me encantaría que... Yo soy una mandada. Es que es tal cual. Las cosas pasan conforme ellos quieren que pasen. Y bueno, y evoluciona hacia donde... Bueno, es que tampoco quiero decir mucho porque no quiero dar muchas pistas, pero ni los finales felices existen ni los finales infelices existen. Cada uno percibe ese punto definitivo de una manera distinta, dependiendo de cómo hayas vivido y te hayas posicionado tú en la historia, porque es muy difícil no posicionarse. Es que los personajes, incluso los que son los personajes buenos, que a mí no me gusta eso de buenos y malos, porque además otra de las cosas que evidenciamos en Las Damas Oscuras es que todos compartimos las dos partes, el reverso de luz y el reverso de oscuridad. Todos llevamos una oscuridad dentro, en mayor o menor medida, por esa parte de los secretos. Por tanto, esos personajes que se catalogan como malos, no lo son. Hay que entenderlos, y hay que analizarlos, y hay que sentirlos. Y si los sentimos, es cuando de verdad nos daremos cuenta de que la vida es relativa, ¿no? Y esto es otra de las cosas que es Beltrán quien se lo dice a Debbie, que no existe una verdad absoluta. Nunca, nunca. Porque hay muchísimos factores y elementos, pero esto nos pasa a nosotros. Yo quiero que las Damas Oscuras también nos sirvan para implementarlo en nuestra vida, como me sirvió a mí. A mí me sirve y me sirve de terapia diaria. Puede que sea muy friki, pero yo me estoy leyendo ahora La sombra de Magalí. Y me gusta porque al final es como disfrutar de esto. Es como cuando estás toda la tarde cocinando, te estás currando un menú súper chulo y luego te sientas a comértelo, pues esto es lo mismo. Has estado cocinando una historia y a mí me apetece comérmela y disfrutarla. Y me doy cuenta de que podemos implementar las enseñanzas que nos trasladan los personajes en nuestro día a día y darnos cuenta de que no somos terribles por en un momento dado actuar de cierta manera. Cuando un lector, me acuerdo de una tertulia, además de una entrevista en la radio, uno de los contertulios, de los que estaban ahí comentando en la tertulia, me dijo, es que tus protagonistas son muy frescas, se acuestan a la primera de cambio. Y me quedé así y le dije, ¿tú consideras que una persona es fresca porque en un momento dado decide acostarse con una persona? Las etiquetas. Las etiquetas. Sí. Soy anti-etiquetas y de verdad yo creo que deberíamos dejar de juzgar, y vuelvo a repetir, a los demás y a nosotros mismos por la manera de comportarnos, porque siempre y cuando tú percibas que lo que estás haciendo no está generando dolor a nadie, y si genera dolor, bueno, pues se ve cómo se enfrenta ese dolor, pero por favor que no sean los demás los que tengan que juzgar tu manera de ser o tu manera de vivir. Eso que acabas de decir. Sí, porque muchas veces somos nosotros mismos los que es muy fácil hablar del otro, pero no sabes en qué momento está pasando esa persona. Exacto. Que aquí quiero hacer un guiño, como tú sabes, a las heridas físicas y psicológicas que también sufren los personajes y el guiño que haces a la salud mental también. Sí, de hecho, sabes que hay un personaje, no voy a...
No voy a decir nada. Yo creo que todos tenemos, la salud mental es, voy a atreverme a decir, es más importante, no, vale, sí, es muy importante, es más importante que la física, porque nos damos cuenta de que esto mueve esto. Es verdad que existen enfermedades físicas que nada tienen que ver con lo que tenemos aquí arriba. No vamos a entrar en esa polémica, pero bueno, es verdad que la salud mental es muy importante. Y esto aparece también en las Damas Oscuras. Hay un personaje en concreto, que no voy a decir quién es, tú ya lo sabes porque lo has leído, que, exacto, lo vas a descubrir, que evidencia precisamente eso, la problemática de la salud mental, la problemática de una persona con una patología interior muy difícil que intenta vivir con normalidad, la palabra normal tampoco me gusta, con acuerdo a los cánones estandarizados socialmente y que en un momento dado no puede ocultarlo por más tiempo. Por tanto, ese guiño existe en el libro. Tengo que decir que ese personaje es un personaje hiper mega importante, tú lo sabes porque lo has leído, y va a estar todavía presente, muy, muy presente en lo que queda de historia. Y es cierto que la salud mental, la mente en general, condiciona muchísimo nuestros comportamientos, porque no solamente condiciona nuestro equilibrio físico, sino también condiciona nuestra manera de afrontar lo que viene a ser las relaciones con los demás. Así es, tenía ahí varias frases apuntadas de la novela. A ver, alguna para ir cerrando porque se nos ha pasado la hora ya, casi. A ver, no renuncies a ti misma por nadie, no juzgues nunca a los demás sin saber lo que te deparará a ti la vida. Cuando el corazón habla, el cerebro se calla. ¿Cuántos errores necesita cometer un ser humano para aprender de ellos también? Y el perdón siempre es el camino. Sí. Algunas de las frases que os vais a poder encontrar, como otras muchas que se me habrán escapado, pero nada, deseando leer el tercer libro porque me tienes ahora, bueno, ahora que hemos refrescado todo esto, tengo muchas más ganas de leer el tercero. Yo te estaba escuchando. Espero ser de las primeras lectoras en fundírmelo. Bueno, ya sabes que sí, porque además tu lectura siempre a mí me genera muchísima emoción. Si te estaba escuchando resucitar esas frases y se me ha puesto la piel de gallina, a la cual añado escoger entre el deber y el querer siempre acarrea consecuencias, que es algo que doña Debla le repite insaciablemente a Debbie y que Debbie dice sí, y Debbie tira para adelante, pero se da cuenta de que es así. Cuando queremos algo, pero sabemos que no debe ser, pero sin embargo lo queremos y vamos a por ello, sabemos que va a tener consecuencias. Y de verdad que me quedo también con otra de las frases o de los comentarios que me hizo una lectora de las Damas Oscuras son un sentimiento puro, porque lo son. Detrás de cada personaje, detrás de cada experiencia hay desgarradoras emociones y que para mí que lleguen y que sintáis de esa manera es el objetivo cumplido. Yo os animo a que este verano, que el verano es un momento maravilloso para leer, cojáis vuestros libros, que además, con tu permiso, voy a recordar que tenéis en librerías, si no lo tenéis lo encargáis, que tenéis en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon, donde sea, y que os hagáis con ellos y lo disfrutéis, lo leáis, os unáis a nuestra comunidad de Damas y Caballeros Oscuros y la próxima vez que hablemos o hagamos cualquier presentación que os apetezca venir, que siempre sois bienvenidos todos y a mí me hace mucha ilusión, pues podamos compartir estos ratitos como el de hoy, que me ha cargado mucho las pilas. Sí, me alegro mucho. Que hoy estoy leyendo a Marzo Chacón 63, prometo leerlo. Pues yo agradecidísima y estar encantada de que si quieres compartir conmigo la lectura, que lo podamos hacer. Porque además, eso es lo que más feliz me hace, de verdad. Sí. Además, eso es una de las cosas que a mí me encanta, el poder, mientras yo me leo la novela, poder hablar con los escritores y compartir con ellos, pues eso, una cosa que han creado y cosas que me hacen sentir a mí. Entonces, pues os invito a todos a leerlo porque os aseguro que lo vais a coger y no lo vais a soltar, como me pasó a mí. Ojalá sea así y que esa obsesión, Eva, que tú y yo ya tenemos, que nos une compartida y que nos une a muchas personas, lo podamos también trasladar a los que os habéis conectado hoy con nosotras, que os agradezco muchísimo este ratito, que a mí me ha resultado súper agradable y se me ha hecho hiper corto para que podamos, la próxima vez que hablemos, que podamos hablar abiertamente y comentar las Damas Oscuras y que me trasladéis vuestras impresiones, porque de verdad que para mí no hay nada que me haga más feliz. Soy muy feliz y quiero dejarlo muy claro con
esta aventura literaria Sí. que llevo entre manos. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y Pues a nos vemos vosotros. pronto. Os mando un beso enorme, de verdad, muchas gracias. Muchos besos. Un beso. Adiós. Adiós.